Hola y buenos días. Hoy día vamos a hablar un poquito de los patrones globales en la atmósfera. Hemos visto un poquito la estructura con los videos de la célula de Hadley, de la célula de Ferrel y de la célula polar. Entonces, pensando a estos videos, ¿qué pasa en la Tierra? Podemos pensar, ok, tenemos el Ecuador, aquí tenemos la zona de convergencia intertropical donde sube el aire, y tenemos a 30 grados norte y sur el aire que baja de nuevo. Entonces aquí tenemos una línea de baja presión y aquí en 30 grados norte y 30 grados sur tendríamos una línea de alta presión, una línea recta. Eso es más o menos válido en una tierra sin continentes. Si toda la tierra sería solamente agua, tendríamos estas líneas de alta y baja presión. Ahora, en la Tierra tenemos continentes y estos continentes cambian un poquito todo esto y producen disturbios en estas lindas líneas rectas que hemos visto en el modelo teórico. Entonces, ¿qué pasa con de verdad en la Tierra? Empezamos con la zona de convergencia intertropical, que en nuestro modelo estaba simplemente a lo largo del Ecuador, es donde vuelven los alisios y se chocan por sí mismos aquí y donde sube el aire. Entonces, tenemos que ver ahora también lo que pasa con las estaciones. Las estaciones suben la zona de convergencia intertropical hacia el norte durante junio y la bajan hacia el sur durante diciembre y enero. Entonces, esto sube y baja desde 4 grados norte y 23 grados sur, depende de las estaciones. Y también en nuestro modelo eso sería simplemente una línea recta que sube y baja dependiente de la estación. Pero ahora tenemos continentes. Entonces estos continentes van a influenciar y van a desviar esta línea recta debido a que los continentes tienen una dinámica diferente arriba del continente que arriba del mar. Un continente es hecho de roca, de suelo, entonces tiene una capacidad térmica diferente que el agua abierta del océano. Entonces un continente va a encalentarse más durante verano y va a enfriarse más durante invierno. Entonces, pensamos al verano del hemisferio sur. Entonces, en el verano del hemisferio sur, pensando a la situación en enero, tenemos la zona de convergencia intertropical que ahora se queda un poquito por aquí y baja como esto por abajo en el continente. Entonces, debido a esta continentalidad, la zona de convergencia intertropical no va a ser una línea recta, pero ahora va a seguir un poquito los continentes y va a subir aquí, baja de nuevo en África, entonces donde los continentes la tiran más por abajo, y después continúa por aquí, baja aquí en Australia y finalmente continúa en el Pacífico, así, aquí y vuelve por acá. Entonces, donde hay los continentes, la zona de convergencia intertropical es atirada más hacia los polos, mientras que sobre los océanos sube de nuevo un poquito más hacia el norte. Esa es la situación en enero. Ok, la situación en julio, en el verano del hemisferio norte, entonces la zona de convergencia intertropical va a subir hacia el norte y entonces aquí vamos a utilizar el mismo color, entonces sube un poquito hacia el norte aquí, va a subir hasta África, como el norte de África, y va a atravesar aquí todo el India y Asia del sureste y volver aquí hasta en el Pacífico, hasta esta zona. Entonces esa es la situación en julio. ¿Ok? Entonces estos continentes hacen que la línea de la zona de convergencia intertropical no es perfectamente recta. También tienen un efecto sobre
lo que pasa en 30 grados norte y sur. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tampoco tenemos como una línea muy linda de altas presiones. Entonces, lo que tenemos es que tenemos una alta presión aquí. Estoy utilizando el H del inglés, high pressure, low pressure. Es un hábito. Voy a cambiarlo. Podemos poner un A. Alta presión aquí. Y tenemos una alta presión aquí, en esta zona del Pacífico. Y tenemos una alta presión aquí en el Océano Índico. Lo que pasa es que los continentes, como se calientan mucho en verano, van a producir aire que sube, y cuando aire sube, eso produce una baja presión, entonces va a ir contra este aire que quiere bajar. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, aquí estamos en el verano del hemisferio sur, entonces vamos a tener Australia, que es muy cálido, la superficie es muy cálida, lo que aumenta la temperatura del aire arriba del continente. Entonces vamos a tener aire que sube aquí y va a hacer una fuerza contra la fuerza que quiere que baje el aire en esta zona. Entonces los continentes disturben esta línea recta de altas presiones y concentran de hecho estas altas presiones sobre los océanos. Entonces al final lo que ocurre es que tenemos una alta presión permanente aquí sobre el Océano Índico, tenemos una alta presión permanente sobre el Océano Pacífico del Sur y tenemos una alta presión permanente sobre el Pacífico del Sur, aquí a lo lado de América del Sur. En el norte es lo mismo, en el hemisferio norte. Imaginemos que los cambios ahora entre verano y invierno, entonces lo que ocurre es que vamos a tener una alta presión aquí, en el Atlántico Norte, y una alta presión, tengo el Pacífico Norte quizás aquí, alta presión aquí. ¿Ok? Y sobre el continente, de nuevo, durante el verano se va a calentar mucho. Toda esta parte aquí es todo continente, entonces durante el verano se va a calentar, se va a formar de hecho una baja presión sobre toda esta zona. Y lo mismo que ocurre aquí en los Estados Unidos, el continente se calienta, el aire sube y produce una fuerza contra esta fuerza que quiere que baje el aire en esta zona. Y entonces no tenemos una alta presión en toda esta zona o en América del Norte. Entonces en el hemisferio norte se producen solamente dos zonas de alta presión permanentes que son sobre el Pacífico Norte y el Atlántico Norte. Y es en estas zonas mayormente que ocurre entonces la subsidencia. Entonces aquí vamos a tener esta circulación en este sentido. Entonces en sentido contrahorario en el hemisferio sur. Así. En este sentido. Y aquí también. Entonces tenemos estas zonas de subsidencia donde baja el aire que se concentran sobre los océanos, mientras que sobre los continentes es más algo, atención ahora, no hay que cruzarse, en el hemisferio norte es en el sentido horario, así. En esta zona, entonces aquí tenemos también esta zona de subsidencias. Entonces el aire que sube en el Ecuador, a lo largo de esta zona de convergencia intertropical, no baja en cualquier zona del hemisferio norte, del hemisferio sur a 30 grados norte o sur, pero mayoritariamente entonces el aire baja de nuevo en estas zonas de alta presión permanentes. Bueno, ahora, ¿qué pasa en latitudes más altas, en las latitudes medias? En las latitudes medias, por ejemplo, en el hemisferio sur,
es bastante simple porque en el hemisferio sur, en las latitudes medias, casi no tenemos los continentes. Entonces estamos de vuelta a la situación que teníamos en el modelo. Tenemos una línea recta ahora de bajas presiones aquí alrededor de Antártica, que son donde hay todos los frentes, los ciclones que se forman. Entonces aquí tenemos las bajas presiones, todo alrededor de Antártica. Así. Que forman como un círculo alrededor de Antártica. Es todo sobre el océano, entonces no hay disturbios de los continentes. Entonces hay un círculo en el hemisferio sur, en el océano del sur, de bajas presiones. En el hemisferio norte la situación es un poquito más complicada porque tenemos un poquito de océano y un poquito de continente. Entonces tenemos océano, continente, océano, continente. Entonces sobre los océanos se forman las zonas de baja presión semipermanentes que existen solamente en invierno. Aquí hay una baja presión y aquí en el Pacífico Norte hay una baja presión que se forma mayormente en invierno cuando las altas presiones subtropicales se mueven hacia el sur y que hay altas presiones sobre los continentes. En invierno los continentes se enfrían mucho y entonces sobre los continentes, por ejemplo aquí todo es cubierto de nieve, la superficie es blanca, tenemos muy poca absorción de energía del sol debido a la reflexión de la nieve. Entonces tenemos altas presiones que se forman sobre los continentes en invierno. Mientras que tenemos estas bajas presiones en comparación sobre los continentes. Durante el verano es diferente, entonces durante el verano tenemos los continentes que se encalientan y no tenemos más estas bajas presiones, para eso que se llaman semipermanentes. Esas desaparecen durante verano y tenemos ahora baja presión aquí sobre los continentes, una baja presión muy fuerte sobre Siberia y una baja presión sobre el continente de América del Norte. Entonces aquí ahora tenemos los continentes que se encalientan y producen centros de baja presión debido a la temperatura en estas zonas. Bueno, eso sería para los patrones globales de la atmósfera sobre la presión, todo eso en superficie, esta vez no en un modelo perfecto, pero con el efecto de los continentes.